Bienvenidos a una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. Comenzamos en el Vaticano, donde les decimos cómo quedará la proporción de los cardenales después del consistorio de noviembre. El 28 de noviembre el Papa Francisco celebra su séptimo consistorio para crear 13 nuevos cardenales. Solo 9 de ellos podrán participar en un eventual cónclave y los otros 4 no podrán votar por ser mayores de 80 años de edad. El colegio de cardenales quedaría compuesto por 128 electores y 101 no electores. Supera el límite de 120 votantes establecido por Pablo VI en 1975. Hasta la fecha del anuncio del consistorio, el colegio cardenalicio estaba compuesto por 119 electores, solo uno por debajo del límite. Este es el motivo por el que este consistorio ha sorprendido. Normalmente el Papa esperaba a que hubiera más vacantes para nombrar nuevos cardenales, aunque no es la primera vez que ocurre. Por ejemplo, Juan Pablo II superó varias veces el límite de 120 electores. Preghiamo per i nuovi cardinali, affinché, confermando la loro adesione a Cristo, mi aiutino nel mio ministero di Vescovo di Roma, per il bene di tutto il santo popolo fedele di Dio. Desde su elección, Francisco ha ido reestructurando el colegio cardenalicio y lo ha hecho menos europeo y más universal. Tras el consistorio de noviembre habría elegido al 57% de sus integrantes y estaría compuesto por 229 cardenales. De ellos, 95 han sido creados por Francisco, 69 por Benedicto XVI y 65 por Juan Pablo II. Francisco ha optado por crear cardenales de zonas remotas y no por sedes tradicionales como París, Los Ángeles o Milán. Ha dado más presencia a cardenales de Latinoamérica, África y Asia. Actualmente Asia, África y América Latina ocupan el 45% del colegio, mientras que en el cónclave que eligió a Francisco sumaban el 35%. Latinoamérica tiene una representación actual del 18,5%, mientras que África y Asia tienen quizá la proporción más alta de todos los tiempos. El porcentaje africano es del 14% y era del 9% en el cónclave que eligió a Francisco, mientras que el porcentaje de Asia es el 12,5% frente al 9% del año 2013. En el cónclave que eligió a Francisco, el 52% de los participantes eran europeos, pero tras el consistorio de noviembre solo lo serán el 41%, su cuota más baja en un eventual cónclave. Incluso el porcentaje de cardenales italianos se ha reducido a un 17%, similar al porcentaje que tenía durante gran parte del pontificado de Juan Pablo II. Y si hablamos de porcentaje de birretas estadounidenses, tras el consistorio de noviembre sería del 7%, el más bajo en décadas. El primer obispo de Brunei también será el primer cardenal nacido en ese país. El 25 de octubre, Cornelius Sim recibió una noticia muy inesperada. Il prossimo 28 novembre, alla vigilia della prima domenica di Avvento, terrò un concistoro per la nomina di 13 nuovi cardinali. El vicario apostólico de Brunei fue citado como uno de los 13 nuevos cardenales que Francisco creará en el próximo consistorio. Fue un anuncio completamente inesperado, todavía estoy sorprendido, pero por supuesto en nombre de la comunidad tengo que decir que es un reconocimiento para ellos, ya sea de manera directa o indirecta, y es gracias a la contribución que esta pequeña iglesia hace a la Iglesia Universal. En 2004, Juan Pablo II lo nombró vicario apostólico. Su ordenación episcopal fue al año siguiente. Se convirtió en el primer obispo nacido en Brunei, un pequeño país al sudeste asiático de mayoría musulmana. Cornelius Sim agradece que Francisco dé prioridad a las iglesias donde los católicos son minoría. Dice que la calidad de la fe no tiene que ver con el número. And we are periphery within a periphery. Somos una periferia dentro de una periferia. Somos una comunidad pequeña, pero creo que podemos aportar mucho. Somos personas que amamos a la iglesia. No lo digo por decir, la iglesia es nuestra madre.
Aún no está claro si el neocardenal viajará al Vaticano para el consistorio o recibirá su birreta en su país de manos del nuncio, pero sin duda la recibirá con orgullo y en nombre de todo Brunei. Y el cardenal Tomasi dice, debemos redoblar nuestros esfuerzos para ser coherentes. La vida de Silvano Tomasi se resume en una palabra: servicio. Ha sido nuncio apostólico, observador permanente ante Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio. Ha levantado su voz ante el drama de la migración y ha colaborado con los últimos 6 papas. Un amplio currículum al que el 28 de noviembre se le suma la tarea de formar parte del Colegio Cardenalicio. Dice que al inicio pensó que se trataba de una broma de un antiguo secretario. Después me senté delante de la computadora y empezaron a llegar 3 o 4 llamadas de distintas partes del mundo. Allí entendí que sí, que se trataba de una decisión del Papa. Una decisión que le toma por sorpresa, ya que es mayor de 80 años de edad y no podrá ser elector en un eventual cónclave. Tras ser secretario del Pontificio Consejo de Justicia y Paz, el Papa lo ha querido como su representante ante la Orden de Malta. Es un hombre que ha vivido la diplomacia vaticana, pero también ha palpado el dolor y las heridas de las guerras y la pobreza, en especial durante su servicio como nuncio en Etiopía, Eritrea y Djibouti. En las diferentes partes del mundo donde la providencia me ha enviado a servir a la Iglesia, ha sido una experiencia enriquecedora, incluso donde ha habido problemas. He visto guerras, también he visto tragedias humanas, tanta pobreza, países en desarrollo. En la última etapa de su vida se mantiene entusiasmado en que su experiencia puede aportar mucho a la Iglesia, en especial en los actuales momentos que pueden parecer de oscuridad. Debemos redoblar nuestros esfuerzos para ser coherentes con nuestra vida cristiana, porque con las palabras ya no hay credibilidad. Necesitamos superar los escándalos que han estado ahí. Necesitamos superar el aislamiento, el miedo o el repliegue en nosotros mismos. El consistorio del 28 de noviembre será único, ya que aún no está claro cómo se desarrollará en medio de la pandemia. La pandemia causada por el coronavirus no permite una gran participación de personas. Seguramente cada nuevo cardenal podrá llevar un máximo de 10 invitados, entre parientes y amigos, pero lo que es importante es ser conscientes del compromiso que representa. Quizás algunos cardenales no podrán viajar a Roma y recibirán la birreta en las nunciaturas de sus países. Dice que lo más importante será recibirla con la conciencia de los retos que implica ser un estrecho colaborador del Papa y trabajar frente a los actuales desafíos de la Iglesia. Ahora quiero invitarles a que compartan conmigo una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 19 de San Lucas, versículo del 45 al 48, tenemos el episodio aparentemente de un Jesús enojado, que al ver que la casa de Dios la habían vuelto en un nido de víboras, de aquellos usureros, vendedores, saca un látigo y comienza a repartir a diestra y siniestra, sacando a aquellos mercaderes del templo. Y dice que la casa es una casa de oración. Cuántas cosas vienen a mi mente en este momento. Es triste ver cuando el sacerdote, en vez de enfocarse en el mensaje del Evangelio, se comienza a enfocar más en la parte financiera de la parroquia, olvidándose por un momento que ese momento sublime de la liturgia, de la celebración, es para darle gloria y gracias a Dios. Algunas veces la iglesia también se ha vuelto un mercado donde se ofrece curaciones milagrosas, imaginativas, un mercado donde se ofrecen en ocasiones algunos tipos de bienes espirituales un poco raros. Hoy el Señor nos dice, pero a cambio de esos bienes, tiene que ir siempre una donación, un aporte financiero. Hoy el Señor nos dice que nos cuidemos de ese tipo de acciones.
que nosotros sepamos distinguir para qué es el templo, la casa de Dios. Es para orar, es para compartir la fraternidad, es para darle gracias a Dios. Señor, ayúdanos a respetar siempre tu templo, que en él nosotros encontremos paz, gozo y amor. Que así sea. Y en este segmento les presentamos el video mensaje del Papa Francisco, titulado El Papa, la Iglesia Latinoamericana y la Pandemia. Titulado América Latina, Iglesia, Papa Francisco y los escenarios de la pandemia, cuyo objetivo es reflexionar y analizar la situación de pandemia del COVID-19 en América Latina, sus consecuencias y sobre todo las posibles líneas de acción y ayuda solidaria a desarrollar por todos los que forman parte y entretejen la belleza y la esperanza del continente. Agradezco a los organizadores por esta iniciativa y auguro que pueda inspirar caminos, despertar procesos, crear alianzas, impulsar todos los mecanismos necesarios para garantizar una vida digna a nuestros pueblos, especialmente a los más excluidos, a través de la vivencia de la fraternidad y la construcción de la amistad social. Cuando digo los más excluidos, no lo digo como diciendo y la limosna a los más excluidos o como un gesto de beneficencia, no, sino como clave hermenéutica. De allá tenemos que empezar, de toda periferia humana, de toda. Si no empezamos de allá nos vamos a equivocar. Esa quizás la primera depuración de pensamiento que tenemos que hacer. La pandemia del COVID amplificó y puso en mayor evidencia los problemas y las injusticias socioeconómicas que ya afectaban gravemente a Latinoamérica toda y con mayor dureza a los más pobres. Ante las desigualdades y la discriminación que aumentan la brecha social, se suman las difíciles condiciones en las que se encuentran los enfermos y muchas familias que atraviesan tiempos de incertidumbre y sufren situaciones de injusticia social. Y esto se evidencia al constatar que no todos cuentan con los recursos necesarios para llevar adelante las mínimas medidas de protección contra el COVID-19. Techo seguro donde poder cumplir el distanciamiento social, agua, recursos sanitarios para higienizarse y desinfectar los ambientes, trabajo estable que garantice el acceso a los beneficios, por nombrar los más imprescindibles. Creo que esto tenemos que grabarlo mucho, ¿no? Así en concreto, ¿no? No solo como medida de protección, como mencioné recién, sino como hechos que nos tienen que alarmar. ¿Todos tienen techo seguro? ¿Todos tienen acceso al agua? ¿Tienen recursos para higienizarse y desinfectar los ambientes? ¿Tienen trabajo estable? La pandemia hizo aún más visible nuestras vulnerabilidades preexistentes. Estoy pensando también en este momento en los hermanos y hermanas que además de sufrir el embate de la pandemia, ven con tristeza que el ecosistema de su entorno está en serio peligro por los incendios forestales que destruyen extensas zonas como el Pantanal, la Amazonia, que son el pulmón de América Latina y del mundo. Somos conscientes que los efectos devastadores de la pandemia los seguiremos viviendo por mucho tiempo, sobre todo en nuestras economías, que requieren atención solidaria y propuestas creativas para alivianar el peso de la crisis. En el reino de Dios, que inicia ya en este mundo, el pan llega a todos y sobra. La organización social se basa en el contribuir
compartir y distribuir, no en el poseer, excluir y acumular. O sea, estas dos ternas creo que tienen que marcar un poco el ritmo de nuestro pensamiento, ¿no? En el reino de Dios, el pan llega a todos y sobra. Y la organización social se basa en contribuir, compartir y distribuir, no en el poseer, excluir y acumular. Por ello, todos estamos llamados individual y colectivamente a realizar nuestro trabajo o misión con responsabilidad, con transparencia y honestidad. La pandemia ha dejado ver lo mejor y lo peor de nuestros pueblos, y lo mejor y lo peor de cada persona. Ahora más que nunca es necesario retomar la conciencia de nuestra pertenencia común. El virus nos recuerda que la mejor forma de cuidarnos es aprendiendo a cuidar y proteger a los que tenemos al lado. Conciencia de barrio, conciencia de pueblo, conciencia de región, conciencia de casa común. Sabemos que junto con la pandemia del COVID-19 existen otros malestares sociales: la falta de techo, la falta de tierra y la falta de trabajo. Las famosas 3T, que marcan como el nivel. Y esto requiere una respuesta generosa y una atención inmediata. Ante este sombrío panorama, los pueblos latinoamericanos nos enseñan que son pueblos con alma, que supieron enfrentar con valentía las crisis y supieron engendrar voces que, gritando en el desierto, allanaron los caminos del Señor. Por favor, no nos dejemos robar la esperanza. El camino de la solidaridad como justicia es la mejor expresión de amor y de cercanía. De esta crisis podemos salir mejores, y así lo han testimoniado tantas hermanas y hermanos nuestros en la entrega cotidiana de su vida y en las iniciativas que el pueblo de Dios fue generando. Hemos visto la fuerza operante del Espíritu derramada y plasmada en valientes y generosas entregas. En este punto me dirijo también a quienes ejercen responsabilidades políticas y me permito una vez más convocar para rehabilitar la política, que es una altísima vocación, que es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. Como dije en la reciente encíclica Fratelli Tutti, reconocer a cada ser humano como un hermano o una hermana y buscar una amistad social que integre a todos no son meras utopías. Exigen la decisión y la capacidad para encontrar los caminos eficaces que las hagan realmente posibles. Cualquier empeño en esta línea se convierte en un ejercicio supremo de la caridad, porque un individuo puede ayudar a una persona necesitada, pero cuando se une a otros para generar procesos sociales de fraternidad, procesos sociales de justicia para todos, entra en el campo de la más amplia caridad, la caridad política. Se trata de avanzar hacia un orden social y político cuya alma sea la caridad social. Y esto nos pide a todos aquellos que tenemos una función de liderazgo aprender el arte del encuentro y no propiciar ni avalar o utilizar mecanismos que hagan de la grave crisis una herramienta de carácter electoral o social. La profundidad de la crisis reclama proporcionalmente la altura de la clase política dirigente capaz de levantar la mirada y dirigir y orientar las legítimas diferencias en la búsqueda de soluciones viables para nuestro pueblo. El desprestigio del otro lo único que logra es dinamitar la posibilidad de encontrar acuerdos que ayuden a aliviar en nuestras comunidades, pero principalmente a los más excluidos, los efectos de la pandemia. Y nosotros tenemos
en América Latina, no sé en toda, pero en gran parte de América Latina, tenemos una habilidad muy grande para progresar en el desprestigio del otro. ¿Quién paga ese proceso de desprestigio? Lo paga el pueblo. Progresamos en el desprestigio del otro a costa de los más pobres, a costa del pueblo. Es tiempo que la nota distintiva de aquellos que fueron ungidos por sus pueblos para gobernarlos sea el servicio al bien común, y no el que bien común sea puesto al servicio de sus intereses. Todos conocemos las dinámicas de la corrupción, que va por este lado. Y esto vale también para los hombres y mujeres de iglesia, porque las internas eclesiásticas son una verdadera lepra que enferma y mata el Evangelio. Los invito a que, impulsados por la luz del Evangelio, continúen saliendo junto a todas las personas de buena voluntad en busca de los que claman por ayuda, a la manera del buen samaritano, abrazando a los más débiles y construyendo, está muy gastada la expresión, pero la voy a decir igual, construyendo una nueva civilización. Pues el bien, como también el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre. Han de ser conquistados cada día. Frente a estos grandes desafíos, pidámosle a la guadalupana. Con esta tierra latinoamericana no se desmadre, es decir, que no pierda la memoria de su madre. Que la crisis, lejos de separarnos, nos ayude a recuperar y valorar la conciencia de ese mestizaje común que nos hermana y nos vuelve hijos del mismo Padre. Y una vez más, nos hará bien recordar que la unidad es superior al conflicto, que su manto de madre y de mujer nos cobije en un solo pueblo que, luchando por la justicia, pueda decir: socorrió a Israel, su servidor, acordando de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres. Muchas gracias. Y ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, que nos ha preparado un reportaje sobre lo que pasa en el país andino del Perú. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. La sentencia del Tribunal Constitucional ha defraudado, ha decepcionado a políticos, a juristas y al pueblo, porque no han respondido a lo que se les preguntaba. A ver, ¿qué es lo que constituye una incompetencia moral permanente? No ha respondido. Ha dicho que como ya hay un jefe de Estado, un presidente ya acertado, no merece la pena mover las cosas, porque sería algo peor. Pero en realidad era necesario que especifiquen qué es lo que constituye la incompetencia moral permanente para el futuro, porque si no queda ahí todavía una brecha y cualquier grupo parlamentario a su capricho puede promover una vacancia presidencial, lo cual es injusto. La ministra de Defensa, entre otras declaraciones que ha hecho, es que los jóvenes han dado una lección ejemplar al mundo entero, especialmente al Perú, a la democracia.
lástima que hayan fallecido 2 jóvenes, Inti y Brian, y que muchos han quedado también lesionados y traumados. Pero los jóvenes han dado un buen ejemplo. Las iglesias ya abiertas para las celebraciones están un tanto vacías. Comprendemos que las personas que más frecuentaban durante la semana eran las personas mayores, adultas, y tienen miedo con toda razón. Por eso está todavía muy débil la afluencia de los fieles a las misas presenciales. A la vez las estamos transmitiendo por Facebook y ahí sí suele haber bastante afluencia de personas que siguen la Santa Misa. Hay un manifiesto en contra del Ministerio de Educación y del presidente donde se están reformando leyes de educación y parece que en definitiva quieren quitar el área de religión, lo cual es grave, porque si los niños no se forman en lo religioso, en la moral religiosa, pues tenemos ahí un bache también grande, un vacío muy grande para la seguridad ciudadana y para tantas cosas que exige la ética y la compostura de un ser humano. Se ha suspendido en el Cusco la gran feria muy famosa Antequí, donde generalmente iban a comprar artesanías para la Navidad. Se ha suspendido porque suele ir muchísima gente y corre peligro el contagio, con lo cual pues los artesanos también están protestando porque quedan muy limitados en sus ganancias, aunque parece que quieren hacerlo este mercado o esta feria focalizada, pero es ya muy distinto. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. Y ahora el santoral de la iglesia nos presenta la vida de San Roque González, el santo del Paraguay. Conozcamos más de su historia. Los encolerizados indios de Río Grande do Sul aún no saciaban su venganza y hechizados contemplaban con fascinación cómo las llamas devoraban la madera y los cadáveres de los 2 sacerdotes a los que ellos, luego de asesinarlos, habían lanzado a esa pira que era lo que quedaba de la rústica capilla de troncos en la que se acababa de celebrar la misa de fundación de la reducción indígena de Caro, Brasil. De pronto, de entre el rescoldo surgió una voz clara y fuerte que les dijo a los asesinos: aunque me maten, no muero porque voy al cielo. Y agregó: yo los perdono e intercederé por la salvación de sus almas. Los criminales desconcertados buscaban de dónde provenían esas palabras y descubrieron con sorpresa que el mensaje salía del cuerpo calcinado del padre Roque González de Santa Cruz, que humeaba entre los tizones. Como dedujeron que el sonido no lo pudo emitir su cabeza cercenada, que reposaba al lado, sacaron sus restos de las brasas, lo abrieron y encontraron su corazón intacto y brillante. Entonces se lo arrancaron, lo traspasaron con una flecha, lo lanzaron de nuevo a las ascuas y huyeron del lugar. Su corazón incorrupto permaneció en Roma por más de 3 siglos y a partir de 1960 reposa en la capilla de los mártires del Colegio Cristo Rey de Asunción. Roque González de Santa Cruz, nacido en Asunción, Paraguay, en 1576. Pertenecía a una poderosa familia criolla en la que la devoción y la piedad eran una forma de vida inalterable, lo que le facilitó una esmerada formación católica básica de la mano del obispo Fray Alonso de Guerra. Luego ingresó al recién fundado Colegio Jesuita de Asunción, en donde se distinguió por su aplicación a los estudios, su entrañable devoción mariana, su comunión diaria y el trato cálido que le daba a los sirvientes, que regularmente eran los indios guaraníes, de los que aprendió fluidamente su idioma nativo. Luego de completar sus estudios de filosofía y teología, Roque, de 22 años, y su hermano Pedro formaron parte de la primera camada de sacerdotes ordenados en Asunción por el obispo Hernando de Trejo y Sanabria en 1598. Inmediatamente encaminó su vocación hacia la redención de los indios y se fue a evangelizarlos en la encomienda de Mabaracayú, una de las más grandes de Paraguay, en la que los nativos eran menos que esclavos, pero sus dueños
incomodados, se lo quitaron de encima haciéndolo transferir al cargo de párroco de la Catedral de Asunción. Y en los 9 años que estuvo al frente de la iglesia más grande e importante del país, transformó las costumbres religiosas de la ciudad. Y por sus méritos, el nuevo obispo Reinaldo de Lizarraga quiso nombrarlo vicario general de su diócesis, pero el padre Roque González de Santa Cruz, que añoraba las misiones, rehuyó tal honor e ingresó a la Compañía de Jesús en 1609. Tras completar su ciclo de novicio, San Roque González de Santa Cruz fue enviado a conquistar a los feroces indios guaycurúes, a los que amansó con el poder de su palabra evangelizadora y su dulzura. A su vez ellos le ayudaron a domesticar a los bravos paranaes y de ahí en adelante se dedicó a fundar en 4 naciones, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, entre el delta del Río de la Plata y los nacimientos de los ríos Paraná y Uruguay, las famosas reducciones jesuitas, que eran ciudadelas en las que concentraban a los indios, los catequizaban, les enseñaban a leer y a escribir en guaraní y español, los instruían en técnicas de agricultura, construcción y salud, pero por encima de todo, los trataban como seres dignos, libres e hijos de Dios. Así le dio vida a las comunidades de Itapuá, Santa Ana, Yaguapoá, Concepción, San Nicolás, San Francisco Javier, Yapeyú, Candelaria, Asunción de Ijuí y todos los santos de Caaró, en donde el 15 de noviembre de 1628, cuando después de oficiar la misa mayor, San Roque González de Santa Cruz intentaba con algunos indios paranaes colocar la campana en la rústica capilla que acababa de levantar como centro de la nueva reducción en territorio brasileño, el cacique Caarupé, por orden de su belicoso jefe, el cacique Ñezú, que temía perder su poder con los jesuitas, le asestó con un hacha de piedra llamada Itaizá un mandoble en su cabeza, con el que se la cercenó y el padre murió en el acto. A continuación, los asesinos hicieron lo propio con el padre Alfonso Rodríguez, su compañero, que acudió en su ayuda. Luego le prendieron fuego a la ermita, lanzaron sus cadáveres a las llamas. Allí se consumieron. Fue canonizado por San Juan Pablo II en 1988. Por eso hoy, 20 de noviembre, día de su festividad, pidámosle a San Roque González de Santa Cruz que nos dé fuerza para evangelizar con valentía. Y para finalizar nuestro noticiero, los dejamos con el minuto de San Óscar Romero. En la homilía del 25 de febrero de 1979, Monseñor Romero decía: la Iglesia no es otra cosa más que un signo del amor de Dios en el mundo. Conversando con mi amigo Alex, me decía: es que nosotros, la Iglesia, somos el objeto del amor de Dios, no el sujeto. Y qué gran razón tiene. Cada uno de nosotros debe de meditar profundamente en estas palabras. La Iglesia somos el objeto. Los obispos, los sacerdotes, el Papa, todos tienen que estar al servicio de este pueblo santo de Dios. Gracias, Monseñor Romero, porque esos somos, los pobres, los humildes, aquellos desprotegidos, somos el objeto del amor de Dios. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por preferirnos. Recuerde que nos puede sintonizar las 24 horas del día en el www.abatvn.com, así como también en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en las cadenas de cable de Guatemala y El Salvador, y también en nuestra cadena hermana JN19 Televisión, y por supuesto, en las redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios los bendiga.